Continuando con la entrega de Una Mirada, vamos a la entrevista central y vamos a conversar con un abogado de la República, aquí el licenciado Danilo Antonio Lapeix, un gran amigo, un gran jurista y que se ha hecho especialista y famoso con un tema, el tema que tiene que ver con los ahorrantes aquellos del Banco Peravia. Y él ha llevado junto a otros abogados, pero Antonio ha llevado el liderazgo en la defensa de los ahorrantes frustrados ahí del Banco Peravia. Con nuestro invitado se puede conversar lo que sea, pero como él es especialista en derecho y sobre todo en bancario, como su expertise ha demostrado con la experiencia del fraude del Banco Peravia, vamos entonces a concentrarnos en esa parte. Correcto, exactamente. Aunque no dejaremos de abordar otra bueno, la ley de extinción de dominio, por ejemplo, no todo. podemos dejarlo pasar sin conversar con él. Bienvenido, Antonio, a Una Mirada. Gracias por la invitación a ustedes y al pueblo que nos ve, los medios digitales también que nos... las redes sociales. A propósito de medios digitales, el presidente Luis Abinader hace unos pocos días promulgó la ley de uso de medios digitales en la justicia, cosa que procura incluso hacer notificaciones, hacer uso de los medios digitales provocado por la pandemia que obligó en cierto modo a enclaustrarnos y no se detuvo, sin embargo, los procesos judiciales, porque se hacían de manera virtual, vía remota, de manera virtual, pero sin un marco normativo. El presidente Abinader, entonces, con una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia, que dicho sea de paso, Andrés, es sentó precedente esa iniciativa, porque es la primera vez que una Suprema Corte de Justicia ejerce sus facultades de iniciativa legislativa y propone entonces la ley de uso de medios electrónicos para celebrar audiencias. ¿Qué opinión le merece, doctor, sobre este particular? Magnífico, así es. Tú sabes que en la pandemia, como tú decías, el Colegio de Abogados, al ver audiencias virtuales, sometió un recurso de inconstitucionalidad, sí, y le fue admitido. Y esa admisión por el Tribunal Constitucional le dijo a la Suprema Corte que sometiera un proyecto de ley, y luego la Suprema, como dices tú, sometió el proyecto de ley y en esta semana fue promulgado ya por el presidente de la República, que fue acogido. Lo recibimos con beneplácito en virtud de que será más ágil los procesos civiles, sí, no así los procesos penales, porque en los procesos penales tiene que haber presencia obligatoria de todas las partes. O sea, están excluidos entonces el proceso penal, pero ya en materia civil, sí, en laboral, en inmobiliaria, sí, que es una ley especial. ¿Y cuándo se recurriría entonces a usar ese método? Según la misma ley, le da un plazo a la Suprema Corte de Justicia para 6 meses para el reglamento. A partir de los 6 meses, que ya sería en enero, entonces ya entra en vigencia, en funcionamiento, la virtualidad. Utilizarse los dos métodos, el presencial y el digital. Sí. ¿Y cuándo uno y cuándo el otro? ¿O por qué la única dificultad que yo podría ver son de estos abogados marrulleros que van a aparecer, porque eso hay que corregirlo. Porque si yo como abogado a ti te notifico y te digo en el acto que la audiencia es presencial o virtual, y si es virtual voy y me aparezco al tribunal y yo no voy porque la estoy esperando virtual, puede haber dificultad. Yo creo que eso se va a definir en el reglamento. Claro, en el reglamento. Claro, eso. Hasta ahora esa es una de las dificultades. Porque esa pregunta me surgió a mí, Andrés, sí, automáticamente también. Claro. Y abogados que no tienen, señores, no hay internet, no tienen a veces celulares, computadoras, sí, no hay luz. Y ese va a ser uno de los escollos de eso. Pero en definitiva, lo aplaudimos y lo aceptamos y estamos alegres con ¿En qué beneficia, escúchame, Enrique, en qué beneficia, digamos, al reo? La agilidad, no al reo, porque esto te decía que no es materia penal. Okay. En materia penal es presencial. Okay. Es la materia civil, y en la inmobiliaria. Y de trabajo, dice también. Y laboral, todo. Pero en eso los procesos se agilizan por computadora. Tú no vas a tener que ir al tribunal a media hora, 1 hora, 2 horas a esperar para depositar un documento. Lo puedes depositar vía virtual, notificaciones. O retirar certificaciones. Todo que sea administrativo en el tribunal. Te lo va a dar por aquí. O sea que aplaudimos la decisión. Una audiencia celebrada en Salcedo. La puede ver
normal. La puede participar estando desde aquí, no tiene que trasladarse. Eso es correcto. Entonces hay que ser viaje, se economiza dinero. Entonces la oposición del colegio fue básicamente el problema de que no había una normativa, ¿solo por eso? Solo por eso, porque no había una normativa. Pero parecía una guerra, era una guerra contra la Suprema. Sin embargo, ya, miren la simpleza. Pero ya el presidente de la Suprema, un hombre que ya no echa para atrás, sometió, como decías tú, por primera vez la Suprema Corte de Justicia, una iniciativa ante el Congreso, se la aprobó y se promulgó. Y la recibimos con júbilo. Vamos a tomar lo que tú planteabas de abogados marrulleros. Supongamos que es un caso civil. Danilo Antonio es abogado y está radicado aquí en el Distrito Nacional. Y hay un caso en Salcedo. Y el abogado que está en Salcedo quisiera que fuera presencial y requiere o solicita Antonio, justamente por lo que está explicando, que sea de manera virtual. ¿Cómo podrían ponerse de acuerdo? ¿Quién determina? Y así yo me evito tener que ir a Salcedo porque lo puedo hacer de manera virtual. Sí, pero como decía Enrique, no, el reglamento va a definir eso. Ya. Porque te lo dije porque tuve casos personales que me hacían una citación de manera virtual y se aparecía en el tribunal allá. Pero como no había un reglamento y la ley no lo establecía, ahora no va a ser así. Pasaba ahora, cualquier cosa. Pasaba cualquier cosa. Pero Doctor, ahora, vamos a tocar un poquito, yo diría, Andrés, por encimita, el tema de la extinción de dominio, de la ley, porque también fue afortunadamente aprobada y ya esas diferencias de fondo que existían, como la retroactividad y como, ¿qué otra cosa era? Y lo de la ilusión. La ilusión fiscal. Todos esos escollos se superaron. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Cómo viene la aplicación de esta ley? Bueno, la aplicación... ¿Aún queda algo que se pueda impugnar en inconstitucionalidad? Sí, es posible. Y te voy a ir. Precisamente, por ejemplo, tú sabes que el derecho de propiedad de un tercero adquiriente de buena fe, que es lo que se establece. Correcto. Tú adquieres un inmueble que lo construyó una persona con dinero de manera ilícita, y tú como adquiriente de buena fe, un tercero lo adquiere. Hay un principio de derecho que los títulos de propiedad son erga omne, es decir, que se le oponen a todo el mundo. Correcto. Y cuando tú tienes un título de propiedad de tu casa, te lo garantiza el Estado. Tú le pagas los impuestos y la Constitución de la República en su artículo 51 te establece el derecho de propiedad, que es un acto auténtico como el pagaré y como una sentencia definitiva, que son ejecutorios, y ese título de propiedad se le impone al juez. O sea, que hay que distinguir cómo va a ser un asunto civil por la vía civil, la extinción de dominio, que la gente a veces dice extinción de dominio, pero no entienden que son los bienes adquiridos de manera ilícita. Se le va a hacer, como en materia, un juicio a los bienes, es a los bienes que se va a perseguir, no a la persona. No obstante, está la posibilidad abierta de que se pueda perseguir penalmente. Pero hay una conexión entre la 155.17, que es la ley de lavado de activos, y la 340 de ahora de extinción de dominio. Por la vía de lavado de activos, hasta que no exista la autoridad de una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no se pueden extinguir, o sea, confiscar los bienes. Dice la Constitución de la República. Y su artículo 51, párrafo 6, cuando te habla de la extinción de dominio y te habla de lo adquirido mediante lavado de activos, en materia de extinción de dominio, te van a agarrar los bienes en el territorio y transnacionalmente. O sea, son un delito transnacional que si a ti te juzgan como juzgaban los dominicanos en Estados Unidos, los bienes aquí se los devolvían. Sí. Correcto. Pero sí. ahora no. Ya. Ahora Estados Unidos o cualquier país del mundo con los cuales República Dominicana tiene acuerdos internacionales y mediante el derecho internacional y los convenios puede solicitar esos bienes allá y se van a extinguir aquí o en cualquier parte del mundo que esté. Si no tiene un juicio abierto aquí. Ahora, si hay un juicio abierto aquí sobre esos bienes, ese otro Estado requerente no puede, porque no puede juzgar ese caso dos veces. Correcto. En diferentes países. Pero en cuanto a la retroactividad, que eso se extinguió, lo que era inconstitucional de pleno, ya eso lo sabe el pueblo, hasta los que no son abogados lo saben. Sí, eso a todas luces se sabía que eso... Claro. Digamos que porque son políticos los que al final
hacen las leyes porque en este caso los diputados son políticos, los senadores son políticos, y el presidente de la República que la promulga es político. La gente se ha centrado solamente en la extinción de dominio, viendo como que una cosa que atañe exclusivamente a los políticos. Y no es así. Y no es así, porque tiene otros alcances. Claro, no, todos los bienes adquiridos de manera ilícita, no importa que sea dominicano o extranjero en el país, o por compañías, sociedades comerciales o individuales, no importa quién sea. Extinción de dominio es que el Estado, porque ahora mismo se adquieren, por ejemplo, los bienes, se los decomisan, se ordenan los decomisos, pero están 10 años un proceso, y esos bienes, si son bienes muebles, incluso los inmuebles se deterioran, y eso es lo que se quiere evitar. Déjeme llegar a la práctica, a casos incluso reales que ocurrieron en el país. Ha habido narcotraficantes apresados en la República Dominicana que tienen bienes millonarios, que han sido extraditados y han regresado entonces a exigir, como no existía esa legislación, a exigir todos sus bienes, incluso a cobrar públicamente, a cobrar dinero a personalidades de la vida pública. Así es. Entonces, en ese caso, la República Dominicana tendrá la potestad de extinguir los dominios una vez regresado ese imputado o ese extraditado. Así es. Si con una sentencia, por ejemplo, si en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo de los cuales haya acuerdo y sea signatario de República Dominicana con ese país. ¿De contrato de acuerdo de extradición? No, o sea, en derecho internacional cualquiera, no de tradición, de tradición o no, no importa. Habiendo o no. Si esos bienes le son requeridos por ese país, hay que devolverle los bienes a ese país. Si no se le ha hecho un juicio, como te decía al principio, previo a esa persona aquí, pero los bienes sí. Entonces, cuando esa sentencia, el Estado Dominicano, vía Procuraduría General de la República, los órganos que tienen que ver con eso, solicita la sentencia y homologan esa sentencia, con esa sentencia extranjera, los bienes se le confiscan. Igualmente a los extranjeros. No importa quién sea, si es de manera ilícita, ilícita del territorio nacional. Dentro del territorio nacional se le aplica la ley, porque la ley es para todo el que habita en un territorio, cualquiera que la infrinja. Y en ese caso sí, cuando, te decía, si en Estados Unidos, por ejemplo, juzga un narcotraficante allá, sí, y los bienes están aquí, sí, él puede solicitar mediante la vía correspondiente, Cancillería, todo el proceso, o el Estado Dominicano solicita esa sentencia de ese país y con esa sentencia es homologada y se le extinguen los bienes. Dos casos más, por ejemplo. Es ilegal la trata de personas, es ilegal. Es ilegal, por ejemplo, también dedicarse a la pornografía infantil. Si una persona se dedica a esas dos actividades y se demuestra que ha logrado enriquecerse en esa práctica, también se le aplica a él la ley de extinción de dominio. No, solo viene adquirido de manera ilícita. De manera ilegal, exactamente. Ilícita, no importa. Una pregunta, ¿la extinción de dominio extingue lo penal o queda abierta la vía penal todavía? Queda abierta la vía penal. Pero eso te decía que puede, porque una cosa es los bienes y otra es la persona. Sí. O sea moral o sea física. Ciertamente, ciertamente. Es diferente, pero no extingue la acción penal, que es lo bueno de la ley. La gran ganancia. Sí, que garantiza que todo aquel delincuente continúa la persecución. Sí, que haya cometido actos ilícitos, haya hecho rico a costa de actos ilícitos, tiene por donde quiera, tiene la cosa de perderla. La clase jurídica, los abogados del país, ¿cómo han recibido esta ley? Tú sabes que siempre va a haber a favor y en contra. Por eso es democracia. Correcto. El presidente de la República, no todo el mundo está conteste con él, ni con la oposición. Es normal. Cuando hay democracia siempre va a haber alguien, por ejemplo, los abogados hay abogados que solamente defienden imputados, hay otros que solamente defendemos víctimas. ¿Entiendes? O sea, depende del punto de vista que tú lo veas. Correcto. O sea, que hay abogados que uno lo ve mal y otros lo ven bien. Dicen que son asociaciones de abogados que lo que quieren es que la cosa sea igual para lucrarse, pero en definitiva va a tener derecho de defensa y los honorarios de los abogados hay que garantizarlo, no importa de qué lado esté. Claro. Por ejemplo, la extinción de dominio o la ley 155, si tú defiendes a un imputado y le agarran los bienes, tus honorarios de abogado hay que garantizar. Están garantizados con lo que tú pactes con tu cliente. El Estado tiene que pagarte tus honorarios de los bienes de él. Correcto. Y eso es lo que pasa. O sea que
En definitiva, no hay ninguna dificultad. Doctor, vayamos al caso del grande de su experiencia. Si mi memoria no falla, yo le escuché decir que el fraude del Banco Peravia era el fraude más grande que había habido en la República Dominicana. Así es. Y cuando uno se recuerda el trauma que significó la quiebra del Banco Baninter 2003. En el año 2003, del propio Bancrédito, Bancaribe, Cocaribe, todo ese grupo, que fue un grupito de 3 o 4 bancos, que superaron los 55.000 millones, por ejemplo, 55.000 millones de pesos solo en el Banco Baninter. Baninter solamente. ¿Cómo es que entonces este fraude es más grande que todo aquello? Te lo explico. ¿Y cómo es que no creó Te lo eso? explico. La distorsión económica brutal que ocasionó aquel fraude. Cuando decimos que es el fraude más grande que se ha hecho en República Dominicana, que es el Banco Peravia, te puedo decir que son 20 imputados. En Baninter eran 3 imputados. Correcto. Banco Peravia, 25.000 pruebas. Que si ustedes en la historia del derecho en República Dominicana, en qué caso, ni siquiera de estos que están ahora, 25.000 pruebas hay. No, la sociedad se escandalizó cuando vio 3.000 pruebas en el caso. Peravia, 25.000 pruebas. 179 testigos. 20 imputados. 2.000 millones de pesos. No era en cuanto al monto el más grande, sino en la mafia, en la forma que a los utilizaron, elementos que se los dieron elementos para y los medios de concurrir. prueba, Okay. y la multiplicidad de imputados y la multiplicidad de víctimas. Porque en Baninter, Hipólito, valientemente y responsablemente, le pagó a los ahorrantes. ¿Qué pasa? Aún a pesar de la ley que establecía que era hasta los 500 Hasta los 500, pero a pesar de eso, se estabilizó. Al sistema financiero le convino porque ciertamente no Claro, hubo una crisis aunque todavía se está sistémica, pagando, pero violó la ley. pero violar la ley. Pero es mejor a veces violar la ley y no quebrar un pueblo. Por ejemplo, en el caso del Peravia, el presidente actual, cuando quebró, que yo lo he reclamado varias veces en varios medios, él dijo que el gobierno de Danilo Medina, que nunca el presidente dijo, esta boca es mía en este proceso de Baninter, porque eran amigos de él, porque están las fotos ahí de los grandes directivos del banco, de los venezolanos y los dominicanos, nunca dijo nada. Y Luis Abinader, candidato en ese momento, dijo que el gobierno hizo una rueda de prensa con su equipo económico para que le hicieran frente a los ahorrantes del Banco Peravia. Y yo le he dicho al presidente de la República ahora que se refiera, aunque sea un día, a los ahorrantes del Banco Peravia, para que le honre su palabra cuando era candidato. Y yo espero que en algún momento, que son 20 millones de dólares, o sea, si lo comparamos con... Y ahí viene que el Estado puede asumir y que le pague los ahorrantes y estabiliza a personas, incluso que han muerto ya de la depresión, de la miseria. Una pregunta, para ilustrar un poquito, a ayudar al televidente a comprender un poco esto. Cuando el asunto del banco de Baninter, la gente veía cosas y decían, bueno, habían promoción de fiestas, había tal cosa, que se compraron yates, que se hicieron tal cosa, que se hicieron una piñata. ¿Cuál elemento de distracción utilizaron los propietarios del Banco Peravia para ilustrar un poco a la gente cuáles cosas hacían para distraer ese dinero? Estos eran peores. Vamos a ver. Porque tú llevabas por ejemplo, te voy a poner el caso de uno de mis clientes. Yo tengo un cliente que tenía 50 millones en 12 certificados en el Banco Central. Uno de los míos. 50 millones en el Banco Central. Cada vez que ellos le cayeron atrás a ese cliente, cada vez que se le vencía uno, yo se lo depositaba al Banco Peravia. Cuando se vencían 2 certificados, mi cliente iba al Banco Peravia y le decían que le diera su certificado que se le venció. Le decían, él iba el día antes del vencimiento, le decía que no se había vencido. Luego iba el día del vencimiento, le decían que el ejecutivo, la persona para la cual firmara, no se encontraba, que volviera al tercer día. Cuando volvía al tercer día, lo recibía otra persona, le decía ya su certificado está automáticamente renovado. Okay. Esa era una de las prácticas. Una de las prácticas. La otra era, tú llevabas 1 millón de pesos al banco, lo depositabas,
buscaban un prestamista, un prestatario, le daban una tarjeta a nombre de alguien y ellos mismos sacaban el dinero con la tarjeta de débito de esa cuenta. De la cuenta que tú abrías, te sacaban el dinero. Esa era una de las modalidades. Hacían préstamos fraudulentos para sacarle el dinero del banco dentro de los mismos ejecutivos. Okay. Que esa era una de las modalidades que hacían. De las tantas que hicieron. Y con tarjetas de crédito te daban una tarjeta de crédito de 1 millón. Y con esa tarjeta de crédito te daban el préstamo, te daban 500 pesos. Y te ponían a firmar. Si tú sabes que estabas cogiendo un préstamo y ellos sacaban el dinero del banco. Esa era una de las tantas modalidades. Es un engaño premeditado. Claro. Calculado. Una asociación de malhechores. No, Javier. claro, la asociación de malhechores está dentro. Que lo único que no me gustó de la sentencia de este caso fue que el lavado de activos, no le retuvieron el delito de lavado de activos. Según los magistrados, y la Corte lo ratificó. Vamos a ver lo que va a decir la Suprema Corte de Justicia, que estamos ahora ya. ¿Cuánto tiene Asociación de Malhechores? ¿Cuánto le toca? No, hasta 10 años. O sea, porque sí, el lavado de activos sí se le puede hacer algo. hasta 20, que es lo que se está pidiendo. Pero entonces ahora van suave. Claro, por estafa, 2 años. Ley monetaria y financiera, la Asociación de Malhechores, falsificación de escrituras públicas, pero fueron condenados los mayores a 7 años y los demás 3. 20 imputados. No me dé una mala noticia, dígame que sí, que están cogidos. ¿Dónde están esa gente? De eso andan todos en libertad. Andan 10 prófugos, 8 se juzgaron y 2 llegó a un acuerdo con ellos. De los 8 juzgados fueron condenados a 7, 5, 2 años, y de los cuales están todos en libertad, porque de lo que cumplieron a 3 años, ellos cumplieron sus 3 años, y los de 7, esos están bajo garantía económica todavía, que solamente son 2. ¿Y cuánto hay fuera del país fugados? Digamos? Los venezolanos, Santoro, Jiménez Jaray, Bergantiño en España, y los de los Serret, está Miriam Serret, del esposo de Yesenia Serret, que era una de las ejecutivas del banco. Esos andan prófugos todos los parte de los banilejos. Dice que están en Miami, en Boston, por la calle. ¿Y no hay acuerdo de extradición que nos permita traerlo para acá? Sí, claro, incluso había una alerta internacional, que no sé por qué, porque hace unos cuantos días, después que Jenny Berenice salió de la fiscalía, a eso no se le ha dado curso. Y Jenny, con tanto trabajo que tiene, me imagino yo que no está pendiente de este caso, aunque yo siempre me comunico con ella, pero no le he tratado el tema. Pero hay alerta internacional para buscarlo, pero hasta el día de hoy no han buscado a nadie, y esos ahorrantes del banco cada día más pobres. ¿A qué altura se encuentra ese proceso? Este proceso, en diciembre del año pasado, la Corte de Apelación, la primera sala, emitió la sentencia, donde ratificó la sentencia del primer grado, y ya estamos en la Suprema Corte de Justicia a espera de aquellos que recurrieron. Si la Suprema dice que es admisible, se le acoge el recurso, y en esos casos entonces nos citan en una audiencia y tendremos que ir a la Suprema Corte de Justicia a dilucidar este caso. Yo, por lo menos en mi caso, no apelé ninguna de las decisiones de mis clientes, porque en cuanto a la indemnización, estuve conforme con lo que se hizo, porque precisamente si no hay dinero, si estoy conforme, no voy a apelar para que me vayan. Claro. Me la ratificaron, espero que la Suprema Corte de Justicia haga lo mismo en este proceso. ¿Y cuál es la esperanza de los clientes? ¿Van a ser resarcidos debidamente o terminarán perjudicados? De los bienes que está en la superintendencia de banco, que están confiscados, la superintendencia de banco lo vende después que haya una sentencia definitiva y le va pagando. Y con eso va saldándole. En cuanto a las indemnizaciones, esas tenemos que perseguirlas nosotros contra los bienes de los imputados. De forma directa. De manera directa, podemos entrar en un acuerdo, tienen que pagarnos esas indemnizaciones, tienen que pagarnos los honorarios de los abogados, lo que le corresponde a ellos, porque lo que le corresponde a nuestros clientes no, eso es un contrato que tenemos, pero ellos tienen que pagarnos honorarios por cada, y en ese caso fuimos a 120 audiencias, desde... En esos 7 años que llevan. Sí, desde el día de la coerción hasta la Corte de Apelación, 120 audiencias fuimos. Imagínate tú. Sí. Hay algo que usted dijo, usted hizo mención a que cuando haya una sentencia definitiva, la superintendencia va a liquidar esos bienes y va a comenzar a pagar.
Ese prorrateo, ¿quiénes cobran primero? ¿Quiénes cobran primero y cómo? Eso es lo grande de la ley monetaria y financiera en este país, que yo quisiera que algún legislador se pusiera los pantalones algún día y sometiera la modificación de esta ley. ¿Por qué? ¿En qué Si sentido? Enrique, por ejemplo, tiene 10 millones en el banco, en un banco X, y tú tienes 1 millón, el banco solamente te garantiza 500,000 pesos. A Enrique le va a dar 500,000 y a ti te van a dar 500,000 pesos también. Por lo que ese prorrateo es no en virtud del monto que tú tengas, sino si tocan a 100,000 pesos, le van a dar 100,000 pesos al que tiene 1 millón y le van a dar 100,000 pesos al que tiene 20. ¿Cuál sería la forma justa de hacerlo, de distribuirlo? No, la forma justa debería ser, por ejemplo, en estos casos, que el Estado, que el gobierno asumiera la responsabilidad. Ahora, y asumiera él los bienes, como hizo con Bannister. Esa es una de las formas justas. Ahora, porque a los bancos... Pero el Estado no fue culpable de eso. Sí, claro, hay lo que se llama una entidad reguladora y supervisora que se llama Superintendencia de Falló Bancos. ahí la superintendencia. La supervisión falló. Claro, ¿por qué? Porque a un banquero le dan una licencia para que administre dinero ajeno. ¿Y no tiene consecuencia la superintendencia que faltó a su trabajo? Buena preguntaza, como diría alguien. Claro que tiene consecuencias, pero en el caso de destituyeron personas, pero no lo sometieron. O sea que Sí, porque hay una complicidad. hubo complicidad, evidente. claro. Ahí no están todos los que son y son todos los que están en este proceso. Pero tú sabes que en materia de justicia, si no hay prueba, en materia penal, es difícil que sean condenados. Pero esperamos y albergamos la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia Haya una ratificación. en ese no, sentido. que en el aspecto penal sean condenados a los 20 años que le estamos pidiendo, porque nosotros nos adherimos en el aspecto penal al Ministerio Público y en el aspecto civil que sí sea confirmado. Esperemos que la Suprema Corte de Justicia eche para atrás la decisión de la Corte y dé su propia sentencia. Ok, los minutos que nos quedan, porque el tiempo en televisión lleva a uno muy rápido. Quisiéramos una evaluación. ¿Cómo entiende, desde el punto de vista como abogado de los tribunales, el aspecto judicial actual? ¿Hemos avanzado? ¿Falta cosas por hacer? ¿Hemos retrocedido? ¿Cómo se encuentra en este momento? No, hay que ser claro, hemos avanzado. Si lo comparamos ¿Cómo se evidencia esos avances? No, si comparamos con otro tiempo, estamos avanzando. Por ejemplo, aquí habían casos que duraban 30 años, ¿verdad? Y al día de hoy, según el presidente de la Suprema Corte de Justicia, las salas están al día. Y están ¿No hay mora judicial? No hay mora judicial. Ah, pero eso no es noticia. Claro. Significa eso, que no es que un expediente de 3 meses no esté todavía fallado. Eso no es mora. Todas las salas de la Suprema Corte de Justicia, la sala penal, la sala civil y los contenciosos administrativos y de tierra están al día en este momento, según el presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea que estamos avanzando, porque cuando los procesos se dilatan, hasta nosotros los abogados, para vivir, para cobrar, Ya se pone difícil. es difícil. Y para todos los dueños de los procesos, que a veces atacan a los abogados que piensan que somos culpables. Pero si tú de manera categórica, la Suprema Corte, esta nueva Suprema Corte de Justicia, independientemente de que sea cuestionado o no por alguien, porque siempre la cuestionarán, están trabajando y se está avanzando. ¿Realidad o ficción? Es verdad que hubo un tiempo en que se redactaban sentencias en los bufetes de en los abogados. bufetes de abogados. Pero eso, señores, lo sabe todo el mundo, claro. Era voz populi, Aquí los grandes Eso es abogados... como la retroactividad de la ley de extinción de dominio. sí, Todo claro. el mundo lo sabe. Claro, aquí los grandes abogados, Tragedia para este país. acuérdense que ellos mismos redactaban la sentencia y se la llevaban a los jueces. Pero los jueces la han fallado. Y los jueces fallaban de dos maneras, fallaban porque no... Entonces, digamos que una gran parte de la acumulación financiera de grandes abogados en algún tiempo no fue tanto por su talento, sino por su influencia. Las dos cosas. Las dos Porque hay una cosa, que el hecho de que yo tenga talento no significa que yo sea honesto. Ya, Del hecho de que tú seas honesto no significa que tenga que tener talento. Igual que la limpieza judicial no es común, no es lo mismo que buena conducta, porque hay muchos presos que son inocentes. Y en la calle que andan muchos delincuentes con una limpieza judicial que son impolutos. Bueno, Andrés, tremenda entrevista, dinámica, didáctica sobre todo, ágil, que nos ha enriquecido a todos y nos ha dado la perspectiva de la justicia y de esos casos especiales que han estremecido a la sociedad dominicana.
Gracias, doctor, por su visita a Una Mirada. Gracias a ustedes. Así Gracias es, a así ustedes. es. A ustedes, amables televidentes, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada. Y la semana que viene, la cita es a las 9 de la noche, hoy viernes.